Régimen sucesoral en Colombia. El régimen sucesoral en Colombia es otra de las figuras relevantes en el módulo, porque dentro de la sucesión están inmersos las obligaciones y los bienes. Así se debe conocer qué es la sucesión. La doctrina ha mencionado que el término viene del verbo suceder, del latín subcedere, que significa reemplazo o entrada de una persona en lugar de otra. Calderón 2001. Bajo este concepto, podemos afirmar que la sucesión es un fenómeno jurídico mediante el cual una persona sustituye a otra en relación con la titularidad de sus bienes. El derecho de sucesión estudia en particular el régimen jurídico de transferencia de obligaciones y bienes a favor de los herederos de un causante. Camargo Ardila y Bastos Ortiz 2020. Así las cosas, es necesario mencionar que el derecho a heredar está protegido por la Constitución Política de Colombia y por el marco jurídico nacional. En términos del artículo 1009 del Código Civil colombiano, la sucesión puede ser intestada, a falta de testamento donde se manifieste la voluntad expresa del causante. La ley prevé el orden y la forma de repartición de la herencia. Testada, se rige bajo la voluntad expresa del causante que en vida realizó un testamento para efectos de la repartición de sus bienes. Echeverría 2011 señala que toda persona tiene el derecho de disponer de la repartición de sus bienes, pero no es un derecho absoluto, pues encuentra algunas limitaciones establecidas por la ley llamadas asignaciones forzosas. Mixta. Se refiere a la sucesión en la que puede haber una parte testada y el resto bajo disposiciones legales. El Código Civil colombiano regula todo lo concerniente a la sucesión desde su artículo 1008, libro 3, título 1. En esta parte del cuerpo normativo se señala que la sucesión puede ser a título universal o singular. Será universal cuando suceda en todos los bienes del difunto y a título singular cuando suceda en cuerpo cierto determinado, caso en el cual se llama legado. Es importante saber que por mandato del artículo 1012 del Código Civil, la sucesión debe ser iniciada al momento de la muerte de una persona. Sin embargo, no existen multas o sanciones por no abrir una sucesión a tiempo. Las consecuencias que puede traer no iniciar la sucesión en tiempo pueden ser, en términos del artículo 1326 del Código Civil colombiano, la prescripción del derecho de petición de la herencia. Asimismo, es significativo mencionar que la sucesión puede ser iniciada por cualquiera de los herederos. Además, hay que tener en cuenta los requisitos para la sucesión. El Código Civil colombiano establece 2 requisitos para suceder: capacidad y dignidad sucesoral. En relación con la capacidad, la Ley 1996 de 2019 estableció la presunción de capacidad. Bajo esta figura, se presumirá la capacidad de todos los herederos sin perjuicio propiamente de los apoyos que sean adjudicados para la realización de sus actos jurídicos. También se debe tener presente dentro de la sucesión el concepto de dignidad sucesoral, el cual se entiende como un derecho con el que cuentan todos los herederos hasta que lo pierden por orden judicial. La pérdida de dignidad declarada judicialmente tiene como efecto la incapacidad de una persona para recibir la herencia o el legado. De acuerdo con lo expuesto, así como se encuentra la dignidad sucesoral, es sustancial conocer las causales de indignidad contempladas taxativamente en el artículo 1025 del Código Civil colombiano. Primero, cometer homicidio sobre el causante o intervenir en algún grado de participación, también cuando, pudiendo salvarla, se dejó morir a la persona. Segundo, atentar contra la vida, el honor o los bienes del causante. Aplica también para los ascendientes y descendientes. Tercero, cuando no se socorre al causante. Cuarto, cuando se obtiene alguna disposición testamentaria por fuerza o dolo. Quinto, por ocultamiento doloso de testamento del difunto. Sexto,
Cuando hubo abandono del causante y la persona estaba obligada a dar alimentos, esto se puede exceptuar si el causante manifiesta la voluntad de personarse. Séptimo, cuando se haya condenado a la persona por algún delito descrito en el título sexto, capítulo primero del Código Penal y cuya víctima sea el causante. Octavo, cuando no se haya prestado ayuda al causante que estuviera en condición de discapacidad. En consonancia con esto, dentro de la sucesión también puede existir el desheredamiento, una figura contemplada propiamente para las sucesiones testadas o mixtas. En este caso, el testador debe argumentar en el testamento el desheredamiento y como consecuencia el heredero será privado de la parte que le corresponda. Así las cosas, el artículo 1266 del Código Civil colombiano establece que las causales de desheredamiento serán injuria grave contra el testador, falta de socorro en estado de demencia o destitución, haber incurrido en fuerza o dolo para impedir testar y haberse casado sin consentimiento cuando debió obtenerlo, en el caso de los hijos menores de edad. Por ello, el desheredamiento debe estar estipulado expresamente en el testamento y haberse probado judicialmente con anterioridad a la muerte o por los demás herederos con posterioridad. Además, el desheredamiento puede revocarse, pero dicha revocatoria debe realizarse de manera expresa. Dice también el Código Civil colombiano en el mismo artículo que no se entenderá revocado el desheredamiento si hubiera mediado reconciliación y que no se permitirá probar que hubo intención de revocar. Se deben tener en cuenta los siguientes términos que son relevantes dentro de la temática. Delación de la herencia. La delación se entiende doctrinal y legalmente como el llamamiento legal para aceptar o repudiar las asignaciones hereditarias o legadas. Aceptación de la herencia. Tal y como su nombre lo indica, es la aceptación que hace el heredero o legatario de recibir la masa sucesoral, activos y pasivos. Repudio de la herencia. Consiste en el rechazo que hace el heredero o legatario de recibir la masa sucesoral. Como consecuencia, su parte dentro de la sucesión pasará a conformar el total de los demás herederos. Acción de petición de la herencia. Mediante esta acción se establece quién de los herederos tiene derecho a la titularidad y ejercicio de la herencia. Su objetivo es establecer la universalidad de los bienes hereditarios que el causante poseía en vida y certificar la calidad de heredero. Además, dentro de la sucesión, para conocer de manera amplia el marco normativo, se tienen presentes los órdenes sucesorales. Estos se encuentran estipulados en los artículos 10, 45 y subsiguientes del Código Civil colombiano. Es importante resaltar que estas disposiciones legales fueron modificadas por la Ley 1934 de 2018. La división del orden hereditario es el siguiente. Primer orden, los descendientes de grado más próximo sobre los demás. Segundo orden, los ascendientes, padres adoptantes y cónyuges. Tercer orden, de no haber descendientes y ascendientes, sucederán los hermanos y el cónyuge. En este caso se reparte la mitad para el cónyuge y la otra mitad entre los hermanos. Cuarto orden, de no existir descendientes, ascendientes ni cónyuge, heredarán los hijos de los hermanos difuntos. Quinto orden, a falta de todos los anteriores, sucederá el ICBF. Hay que tener en cuenta dentro de las sucesiones las asignaciones forzosas. Según Calderón 2001, estas se definen como un límite de carácter obligatorio que la ley establece para delimitar la libertad de testar en Colombia. En este entendido, las asignaciones forzosas están contempladas en la ley para proteger el núcleo familiar y la reciprocidad en los compromisos adquiridos dentro de este. Estas limitaciones buscan evitar que se desfavorezcan descendientes y cónyuges. En la legislación colombiana, en el Código Civil colombiano artículo 1230,
Las asignaciones forzosas son, primero, alimentos que se deben por mandato de la ley. Segundo, porción conyugal, entendida como la parte destinada al cónyuge sobreviviente para su congrua subsistencia. Y tercero, las legítimas, cuota obligatoria de los bienes para los herederos legítimos del causante. En el marco jurídico vigente, la Ley 1934 de 2018 ha sido la última modificación legislativa en materia sucesoral, tal como lo describen Camargo Ardila y Bastos Ortiz 2020 en relación con la repartición de la masa sucesoral. La Ley 1934 introdujo algunas modificaciones a la forma de suceder. Entre ellas se destaca en la regulación de la distribución testamentaria la función de la cuarta de mejoras con la libre disposición, dejando el 50% de libre disposición. Sumado a esto, la ley también prohibió de forma rotunda la participación de los abogados como parte de la herencia, obligando a las partes a pactar honorarios para la representación legal. Ley 1934 de 2018, artículo 4. Como mencionan Camargo Ardila y Bastos Ortiz 2020, la Ley 1934 de 2018 trajo consigo dos modificaciones sustanciales al régimen sucesoral en Colombia de manera general. En primer lugar, se eliminó la discriminación tácita que existía entre hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos, enmarcándolos a todos bajo el término descendientes. En segundo lugar, lo concerniente a la fusión de la cuarta de mejoras con la libre disposición, dejando un 50% de la herencia de libre disposición al testador.